Saludo esta tarde a la doctora Sonia López Álvarez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctora, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, Adán, buenas tardes. Saludos para ti y todo el auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y hablar del tema de la salud, los sistemas de salud pública en nuestro país que, pues bueno, sigue hablando de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, que pues yo siento que no tiene mucho que ver por tan solo en el número de habitantes, de población, pues es muy lejano, ¿no? El número de habitantes y tener un sistema de salud para tantos millones de habitantes es una cosa distinta. Pero ¿cómo iniciamos este 2023? ¿Tendremos este 2023, para empezar, abasto de medicamentos, ahora sí, aceptable? ¿Tendremos las salas de urgencias con la capacidad de recibir a pacientes con estas situaciones o las camas de hospital y los tratamientos para atender enfermedades crónico-degenerativas? Pues esperemos que sí, seamos positivos, ¿no? Es la segunda semana del año, pero no más es que lo que hay que recordar, por ejemplo, es que el modelo de compra de medicamentos nuevamente se modificó, ¿no? En un año. Entonces, bueno, es nuevamente volver a adaptarse a un modelo para las compras, ¿no? O sea, la compra consolidada y las compras de los diferentes insumos que se necesitan. Yo creo que hay mi percepción es que entre lo que se habla de un sistema de salud como el de Dinamarca y lo que tenemos en México es esta parte como del acceso universal y gratuito, ¿no? Que eso es lo que ocurre en Dinamarca y que en México no ocurre al 100%. Entonces, yo creo que lo que hay que saber distinguir es, ok, tengo acceso a qué tengo acceso y cuando llego a mi centro de salud o a mi unidad de salud, qué sí hay y qué no hay, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Porque en muchos de los hospitales del sistema de salud, pues tú llegas y no te cobran, ¿no? Tú llegas y pasas y te atienden. Ahora, claro, la idea de un sistema de salud que sea universal, gratuito, y es que también que tenga, que los servicios sean de calidad. Unos servicios de calidad incluyen pues que haya los insumos, que haya los medicamentos, que haya el número de médicos adecuados, que te atiendan, no como estábamos viendo en el reportaje anterior, no 8 días después. Entonces, creo que ahí es donde viene esta confusión de entre un sistema de salud como el de Dinamarca y lo que tenemos en México, ¿no? O sea, que sea universal, gratuito y de acceso a servicios de calidad, ¿no? Entonces, pues empezando por ahí, ahora va a ser difícil, como bien dices, Adán, pues aquí somos 130 millones y allá pues no llegan ni a 40 millones, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con casos de COVID, empezamos con casos de influenza, empezamos con lo que ya teníamos el año pasado, ¿no? O sea, con desabasto de muchos de los medicamentos básicos, con coberturas de vacunación bajas en muchas zonas del país, ¿no? ¿Y cuál es el problema de estas bajas coberturas? Pues que pueden regresar enfermedades que en México ya se habían eliminado o ya se habían controlado, y no solo en México, sino en muchas partes de las Américas, ¿no? Eso me parece lo más importante. Ahora, si no viene un gran repunte de COVID y si no viene no sé, otra pandemia, ¿verdad? Pues en principio las camas de urgencias, por ejemplo, en la mayoría de los hospitales son suficientes. Creo que también es importante señalar que no todos los pacientes que van a urgencias pues terminan en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Que no son necesarias en todos lados, no necesarias, sino no todos los pacientes tienen que pasar a estas unidades, ¿no? Que son unidades muy especializadas. Entonces, claro, y luego tenemos extremos, que lo hemos visto en muchos reportajes, ¿no? Hospitales donde urgencias tenemos pacientes en el piso, sentados en las sillas, ¿no? Y entonces lo que necesitamos es más unidades de primer nivel con médicos bien capacitados y bien entrenados que estén atendiendo a estos pacientes, pues para que no lleguen a urgencias, ¿no? Eso es una de las, yo creo que uno del gran reto del sistema de salud es esta parte de la buena división entre el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel de atención, ¿no? Porque luego tienes cosas que se podían resolver en un primer nivel de atención que llegan a un segundo nivel. ¿Por qué? Pues porque a veces la unidad de salud no está cerca,
porque la unidad de salud estaba cerrada, porque no había médico, ¿no? O simplemente porque el paciente decide irse al segundo nivel. Y otra de las cosas que también pasa y vemos, y lo hemos visto en muchos reportajes, es que el paciente decide, por ejemplo, irse a atender a un consultorio adyacente a farmacia porque rápido le resuelven, ¿no? Su tema en ese momento, Claro. y pues ya, no tiene que ir a las partes públicas, ¿no? Donde, claro, lo sabemos, a veces hay pacientes que llegan y están 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 días, ¿no? Esperando una atención, y eso pues no es viable. Doctora Sonia, ¿qué tanta atención y qué tanto cuidado se debe de poner por parte de la autoridad y la misma sociedad a enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, este tipo de padecimientos? Adán, pues hay que recordar que esas están en la primera lista de la morbilidad, que es de qué nos enfermamos, y la mortalidad, la primera causa de mortalidad en México, quitando COVID, pues en un escenario pandémico, son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? O sea, las enfermedades cardiovasculares pues tienen una serie de, digamos que de dónde vienen, pero otra parte vienen pues por la hipertensión, por la diabetes, ¿no? O sea, por el tabaquismo, por ciertos hábitos alimenticios. Entonces, pues enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, es donde tenemos que estarnos enfocando y es donde tenemos que estar trabajando, tanto los médicos como el sistema de salud como la población, ¿no? Creo que una parte muy importante, por ejemplo, en nuestro caso como Sociedad Mexicana de Salud Pública o del resto de los médicos, es educar y capacitar a nuestros pacientes, ¿no? Para detectar sus problemas de salud, para cuidar su salud, ¿no? O sea, para corresponsabilizarnos todos en este tratamiento de los pacientes. Además, recordar que un paciente con diabetes pues se puede complicar de cualquier otra cosa, un paciente que vive con sobrepeso o obesidad se puede complicar de cualquier otra enfermedad, o incluso pues como estamos viendo de COVID, ¿no? Un paciente que vive con diabetes pues se puede complicar con el COVID, ¿no? Entonces, es importante que los pacientes no dejen sus tratamientos, es importante que los pacientes acudan a sus unidades de salud para checar cómo van sus niveles de glucosa, ¿no? A revisarse los pies, el fondo de ojo, ¿no? Esto hablando de los pacientes con diabetes, ¿no? Los pacientes con hipertensión, pues a checarse sus niveles de presión todos los días, a no dejar los medicamentos. Y aquí viene la otra parte, ¿no? La parte de los insumos, la parte del abasto de los medicamentos. Sí. Si yo, o sea, y una de las cosas que hemos visto que dicen es como, no deje de ir a su unidad de salud a preguntar por su medicamento. O sea, sí, pero habrá gente que pueda ir todos los días a preguntar y habrá gente que tenga que ir a trabajar, ¿no? Y no puede ir todos los días al centro de salud a preguntar si hay su medicamento y entonces termine yendo a una farmacia privada a comprarlo, ¿no? Entonces ahí está esta parte del gasto de bolsillo, que es otra cosa que también queremos disminuir, ¿no? A la hora de mejorar el sistema de salud. Entonces pareciera un círculo, ¿no? Claro. Y es justo lo que nos decía Sonia, el sistema de salud tipo Dinamarca es el acceso universal al sistema de salud, pero también qué hay, qué voy a encontrar. Si ya tengo acceso al sistema, pues que tenga el abasto, ¿no? Claro, o sea, sí hay, aquí en México sí hay muchos hospitales donde tú llegas y sí, o sea, pasas y no tienes que pagar, ¿no? Pero una vez que estás adentro, ¿a qué tengo acceso? Una vez que estoy adentro, ¿qué sí hay y qué no hay, ¿no? O sea, Exacto. ¿qué insumos tengo, qué insumos no tengo, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza esta diferencia entre un sistema de salud, y quitando el de Dinamarca, porque es un ejemplo, un sistema de salud que, pues digamos que de mayor calidad o que proporciona lo que un país necesita, y un sistema de salud con ciertas carencias y ciertas deficiencias. Evidentemente empezamos el 2023 ante un sistema de salud con un gran reto, ¿no? O con un gran, que viene arrastrando ciertos problemas, pues de muchos años, ¿no? Y no solo este sexenio, ¿no? Sino de muchos años. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se garantice el abasto de los medicamentos, que se garantice el acceso al servicio, y por eso digo, o sea, yo llego al hospital, pero sí está el cirujano, ¿no? Sí está el ginecólogo, ese tipo de cosas. Es también esta parte del sistema universal y gratuito, ¿no? El acceso a los servicios de calidad.
Así es. Pues doctora Sonia López Álvarez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, te agradecemos como siempre tu tiempo aquí con Mega Noticias MX. Muchas gracias, Adán. Saludos para ti y todo el auditorio. Un placer como siempre.